El siguiente hito de la cinematografía vallecaucana es una película muy polémica, es una película que estamos también en deuda con ella de hacer una reconstrucción histórica y a la vez artística de cómo nos llega esa película a nuestro tiempo, porque el hecho de que hoy podamos hablar de Garras de Oro como un hito fundamental de la cinematografía vallecaucana es en parte un misterio y en parte un azar. Ese misterio de ese azar está condensado en algo muy trágico para el cine latinoamericano, que fue el incendio en los años 80 de la Cinemateca Nacional de México. Cuando se incendia una de las salas de la Cinemateca Nacional de México, se pierde gran parte del legado de una cinematografía vigorosa y profunda que nos impactó a todos los latinoamericanos. En una empresa un poco romántica, ellos deciden que en estos lugares pueden estar los títulos guardados en algunos teatros de barrio o en algunos teatros de provincia de ese material que desdichadamente se perdió. Entonces contratan a ciertos expertos en cine de Latinoamérica para que ellos adquieran títulos en nombre de Pelmex, de películas mexicanas, para que puedan de alguna manera, si el azar así lo quiere, volver a recuperar los títulos. El delegado de Pelmex para el Valle del Cauca del suroccidente colombiano es el cinéfilo, profesor de cine Rodrigo Vidal. Y es a Rodrigo Vidal quien, una voz extraña, misteriosa, lo llama y le dice que vaya al Teatro Municipal, ande 2 pasos, devuélvase 3, levante unas cosas de madera y cuál sería la sorpresa de Rodrigo cuando levanta el piso y encuentra 3 copias perfectas de 35 milímetros de Garras de Oro. Cuando digo perfectas me estoy refiriendo a una cosa que es inexplicable porque el cine antiguo de los años 20 es un cine extremadamente delicado como soporte, es un cine que tiene 2 grandes riesgos, perdón que me extienda un poco, pero es el avinagramiento y es el hongo. El exceso de calor lo afecta y el exceso de humedad también lo afecta, pero Garras de Oro estaba perfecta. Entonces le debemos a Rodrigo el hecho de que él recupere esa película, él entendía que tenía entre manos algo muy importante y la leyenda se aumenta porque en la librería del Congreso de los Estados Unidos se levanta la restricción de una investigación que un periodista colombiano estaba analizando, estaba mirando unos problemas de tierras y otras cosas, cuando ve una nota de la CIA de aquel momento, 1922, en donde decía que para los intereses norteamericanos era sumamente nocivo que se viera y se difundiera la película Garras de Oro. Garras de Oro no es otra cosa que la única declaración que desde el arte se hace de uno de los procesos más dolorosos de este país, que es la separación por la fuerza de Panamá. Los americanos, hoy tan en boga en términos de su altruismo social y político de Latinoamérica, decidieron que era más barato inventarse un país que reconocer la importancia que como geoestratégicamente podría llegar a tener Colombia al dominar el peaje más rentable y más estratégico para el comercio del mundo. Entonces en el edificio Rockefeller sacan mapas y dicen es más fácil, y los americanos han tenido esa costumbre de comprar países y comprar territorios. Y bueno, y Colombia con sus 5 millones, recuerdo que nuestro presidente estaba absorto construyendo un tratado de gramática porque hubo un momento en que los políticos colombianos escribían sobre gramática y este señor estaba mirando cómo el adverbio funcionaba con el verbo, con el proverbio y no le interesó que una extensión del Chocó, que era trascendental para el comercio mundial, se nos fuera a cambio de 5 millones de pesos. La única declaración artística de esa tragedia es Garras de Oro, filmada con un alias, el alias es J.P. Jambrina. De alguna manera Ramiro Arbeláez, el profesor de la Universidad del Valle, ha hecho una investigación que todavía no ha llegado, digamos, a su final. La historia nunca termina de sus investigaciones, siempre habrán otros filones. Y esta película aparece en una excelente forma, hablando de un patriota, porque tendríamos que considerarlo así. El protagonista de la película es un periodista que se niega por todas sus fuerzas a que Colombia pierda Panamá y se enfrenta nada más y nada menos que al señor Pulitzer, que era el dueño del periódico de Estados Unidos, que lo combinaba a que escribiera en favor de los intereses norteamericanos. La película, digamos que uno cuando hace la trazabilidad en términos de lo que estaba sucediendo en el momento, la película es una extensión de lo que una empresa que se llamaba la Valley Film Company había desarrollado sin mucho éxito, ¿no? Unos aristócratas caleños habían creído en que hacer cine era una necesidad para este país, continuando la ilusión que ya nos había sembrado el padre Posada con María. Entonces estos señores embarcan a uno de sus ilustres hijos a que vaya a Italia. Por eso les decía al principio que lo que más se vio en este país eran películas francesas e italianas,
Entonces Italia parecía ser el polo de desarrollo de la cinematografía mundial en aquel momento, y mandan al señor Sinisterra a que vaya a Italia y traiga equipos y personal artístico. Ya desde esa época hay problemas serios entre la aduana colombiana y la realidad comercial colombiana, y a Cali llegaron los artistas pero no los equipos, y con los artistas se empiezan a rodar películas bajo el sello de esta productora. Las películas no fueron muy exitosas, hicieron unas películas de ficción y otras de documental, y en esa experiencia con los equipos ya casi que en desuso y con los actores aquí pero sin mucho que hacer, se filma Garras de Oro. Garras de Oro es un discurso abiertamente antiimperialista, muy importante porque nos da un hito fundamental, y es el hito de dialogar con el mundo entero. El cine es universal desde que llega y desde que se inventa, pero para una comarca como la nuestra, poder crear una obra que no solamente hablara ya de lo territorial, sino que hiciera énfasis en que el mundo entero debería darse cuenta de la ignominia que significó haber perdido un parte importante de nuestro territorio nacional, es uno de los usos políticos que se le da al cine, en un cine que apenas se está descubriendo, y con la fuerza de este discurso, la película está perfectamente conservada. Tuve una feliz oportunidad de verla en su versión restaurada en un teatro que se creó para la época, que fue un teatro del Festival de Cine de Cartagena, en las bóvedas del Castillo de San Felipe, con un piano de cola y un hombre haciendo la música. Eso para mí fue una cosa reveladora, y sobre todo ver el impacto que todavía esa película tiene en nosotros como espectadores. Es una película trascendente, es una película que es un eslabón entre una región que siempre ha pensado el mundo. Tenemos influencias musicales, pictóricas, teatrales y por qué no cinematográficas. Y la constatación de esa universalidad es para mí Garras de Oro. Muchos. Garras, por eso te decía que no es una película inocente, no es una película ópera prima, es una película de alguien que conoce el discurso cinematográfico. Si uno nota la narración de la película, hable por ahí unos 2 o 3 planos, o sea, la película está contando el presente del patriota panameño, pero también está trayendo discursos de la elucubración de lo que es el tío Sam, también está trayendo elucubración de lo que pasa más allá de Panamá como tal. Entonces, esta es una película que tiene todo el aditamento, por eso cuando uno mira la factura técnica, la película tiene unos bailes, y tiene unos salones de baile, uno ve una puesta en escena fastuosa, una puesta en escena que no cualquier neófito puede filmar de la manera en que está filmada. Lo mismo ocurre en María, pero en María de pronto es más explicable el hecho, porque María es hecha por españoles que tenían tradición del teatro. Pero en Garras sí se siente la utilización de un lenguaje cinematográfico que está funcionando desde la edición. Hay una relación muy interesante entre los intertítulos y la película, o sea que el narrador está experimentando, ya está a puertas de lo que sería el cine sonoro, pero la relación entre los intertítulos y la película es algo muy interesante, porque son intertítulos, ojo, es una película que no viene de la literatura, como sí lo viene María, pero ya esa relación entre intertítulo y acción es algo que este J.P. Jambrina, que sí ha existido, Dios lo tenga en su gloria, sería muy interesante de seguir explorando, porque ahí se vislumbra un avance cuantitativo y cualitativo de nuestro cine.